trap. Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí estaré realizando un degrade oscuro utilizando la técnica más rápida que de hecho ya la he mostrado en un video anterior. Aquí se las traeré nuevamente, pero mucho mejor explicado paso a paso, ya que el video no lo estaré editando tanto, no estaré recortando tanto los espacios. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la línea guía, como ven aquí lo estoy marcando por un dedo más o menos sobre la oreja y como a 2 dedos más o menos de caída en la parte de atrás. Y para lograr esto vamos a empezar con la cero abierta. Esta vez la voy a estar pasando muy balanceada, ya lo verán más adelante. Voy a estar pasando la máquina con mucho cuchareo hacia afuera y no tan afincado. Esta técnica es muy profesional, pero también se necesita mucha práctica, ya que en todo momento que estemos pasando la máquina no podemos pasarla tan afincada, para que así podamos lograr un buen degrade. Vemos de esta forma cómo paso la máquina, pueden observar ya el balanceo que estoy haciendo. Y el segundo paso sería pasar el peine especial 316, el peine 1,5 con la palanca abierta, con un buen balanceo también hacia afuera, con un buen cuchareo. Y vemos aquí como lo estoy pasando con un grosor más o menos de un dedo también, con mucho cuidado, con mucho balanceo y no tan afincado. Enseguida, para eliminar la línea entre la cero abierta y el 316 abierto, vamos a utilizar el mismo peine pero con la palanca completamente cerrada. Esta técnica funciona si hacemos los pasos como les he mencionado antes, con mucho balanceo hacia afuera y no tan afincado, ya que de esta manera es que vamos a poder unir lo que es la cero abierta con el 1,5 abierto sin utilizar el peine especial 0.5, o sea el peine medio, y tampoco el 1. Como bien mencioné, vamos a utilizar solo la cero abierta y el peine 316. De esta manera vamos a lograr un buen degrade de este tipo, muy rápido y muy bien realizado. Como siempre les digo, la mejor técnica para degradar o para pulir es pasar las esquinas de la máquina. Aquí, como ven, voy a estar pasando mucho las esquinas de la máquina, tanto en la cero abierta, tanto con el peine 316. Y como ven, ya el degrade está casi terminado. Pero para eliminar la línea del acero voy a estar pasando la acero más o menos a la mitad, como lo ven aquí, o solo un poquito más cerradita, y la voy a estar pasando sobre la línea entre la 00 y la cero abierta, con mucho cuidado también y utilizando también un balanceo hacia afuera. De esta manera, como ven, como ya se elimina casi por completa la línea del acero. Ahora cerramos la palanca completamente, dependiendo los detallitos que quedaron, y la vamos eliminando utilizando más que todo las esquinas de la máquina, ya que, como siempre les digo, es mucha más precisión. Y como ven aquí, con estos dos simples pasos ya logramos un buen degrade, muy bien pulido y con buena sombra. Ahora voy a lo que es voltear la máquina para cortar mucha más el cero. Este paso sustituye a la trimmer. En caso de que no tengas una trimmer, puedes pasarlo de esta manera, siempre y cuando tus cuchillas de la máquina estén muy bien ajustadas.
para que no cortes o no irrites la piel del cliente. Como ven, voy a estar eliminando algunos detallitos que quedaron o puliendo mucho más el corte utilizando las esquinas de la máquina y la cero y la cera abierta. En caso de pulir, siempre les digo, tienen que jugar muy bien con la palanca para llegarle a lo justo en el área donde quieren pulir. Como les dije, esta es la técnica que yo tengo, que utilizo, es la más rápida, aunque el video dure 8 minutos también, solo que estoy haciendo las cosas aquí con calma y tratando de no editar tanto el video para así mostrarles que los pasos que utilizo son los únicos y no sigo degradando detrás de cámara, para que vean que sí se puede hacer este tipo de degrades utilizando solo la cera abierta y el peine 316. Y como ven, ahora solo me queda marcar el cerquillo y ya vemos cómo va quedando el degradado, casi terminado. Y este fue el video por hoy, espero les haya ayudado y les haya gustado mucho. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.